El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre. Una de las verdades que nos recuerda las lecturas del día de hoy, una verdad que todos palpamos, todos. Señor, hemos pecado. Es lo que confiesa el profeta Daniel. Hemos pecado, hemos pecado. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, padres y terratenientes. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. Hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos. Así confiesa el profeta Daniel sus pecados y los pecados de su pueblo. Y esta verdad que nos acompaña a todos, queridos hermanos, no es una verdad que Dios nos va como machacando o golpeando para recordarnos y humillarnos que somos pecadores. No tiene esa finalidad. No tiene esa finalidad. La finalidad, una de las finalidades de Dios al recordarnos que nosotros somos frágiles, somos pecadores, es la primera, para que seamos misericordiosos con los que nos rodean. Porque todos somos frágiles, todos cojeamos de la misma manera, todos. De una u otra manera, todos pecamos. Cada uno tendrá lo suyo, pero todos. Por otra parte, el sabernos frágiles y pecadores tiene que despertar en nuestra conciencia una necesidad. Dios no quiere abrumarnos. Dios no quiere que estemos angustiados por nuestras fragilidades. Por eso exige Dios que el cristiano tenga lo que se dice una conciencia formada. Porque es peligroso, queridos hermanos, permanecer en el pecado. Si no tienes la conciencia formada, hay el peligro de endurecer el corazón en el pecado. Como el barro, que es blando, pero ante la luz del sol y su calor se endurece. Ese es el peligro que corre el corazón del cristiano. El mucho pecar puede endurecer. Dice el Salmo, uno de los salmos en la Sagrada Escritura, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Uno muchas veces, por no tener la conciencia clara, eso significa por no conocer claramente la fe, no entender bien la ley de Dios, se puede ofuscar y puede cometer pecados sin saber que los está haciendo. ¿Cuánta gente hay así? Normalmente los sacerdotes nos damos cuenta cuando uno predica y luego se sienta a confesar y algunos te dicen: Padre, yo no sabía que eso era malo, nadie me había enseñado. Ese es un peligro. Por no formar la conciencia, por no educarla, uno comete una serie de pecados.
Y esos pecados se van arraigando en el corazón, como un árbol se planta, y cuando ya está grande, enraizado, ¿cómo desarraigar eso? Por eso tantos hábitos malos, el alcohol, la ira, la pereza, la sensualidad, se va arraigando, y cuando uno ya está metido en esos pecados, ¿cómo puede liberarse de eso? Ya es difícil. Por otra parte, cuando uno no se deja guiar por la luz de su conciencia, fíjate, cuando uno no tiene las cosas claras, el peligro está, como dije, puede empezar a vivir en pecados. Y si quizá le llega la luz, se da cuenta de que obra mal y sigue obrando mal. Queridos hermanos, eso no lo digo yo, lo dicen todos los maestros de la vida espiritual. Si ya dentro de nosotros hay soberbia, hay sensualidad, hay pereza, eso ya no es cuestión solamente de la inteligencia. Eso no es cuestión solamente de desconocer la ley de Dios. Cuando hay soberbia y ya no quiero yo someterme, cuando hay sensualidad, la sensualidad es, ¿no?, el gusto de querer dejarme llevar de todo lo agradable en los pecados de la carne, el alcohol, la comodidad, el ver lo que sea con tal que me agrade, no importándome que sea malo. En la sensualidad está metida la pereza, no querer hacer nada, no querer esforzarme, vivir en lo fácil. Cuando se mete estos dos pecados, queridos hermanos, cuando fíjense que ya no es solamente que no conoce, ya lo sabe, ya sabe que tiene que obrar bien, pero dentro de su corazón hay ese espíritu de rebeldía, de no querer someterse, ese espíritu de buscar la comodidad, los gustos, lo que a mí me gusta, lo que me agrada. Cuando hay eso bloquea la inteligencia. Y entonces, lo que una vez dijo Jesús a los judíos: ¿por qué no entendéis mi mensaje? Jesús les predicaba y les hablaba y les exhortaba hacia el bien. Sin embargo, muchos de sus oyentes no le hacían caso. Jesús les razonaba, pero no le hacían caso. Y Jesús dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis sufrir mi doctrina. O sea, porque no queréis aceptar. No es que no entendían con la inteligencia, entendían, pero su corazón no quiere aceptar. Lo que decimos popularmente, cuando estamos tercos, y por mucha razón que tenga nuestro interlocutor, no queremos hacerle caso, ya estamos indispuestos. Las pasiones apagan la luz, apagan la luz. Esos malos hábitos son como la mala hierba que ahogan el trigo, que es la luz, y lo matan. Un hombre que tiene el corazón endurecido y tiene su conciencia deformada, puede que sea una persona muy fuerte físicamente, pero su alma está enferma, enferma. ¿Y esto por qué esta reflexión, queridos hermanos? Fíjense cómo el profeta Daniel reconoce sus pecados.
Ser pecador es parte de la historia del hombre. Santa Teresa dice, la humildad es la verdad. Hemos de aceptar nuestra condición. Pero fíjate, un hombre que se reconoce ante Dios frágil y pecador, no lo destruye. No lo destruye. Dice Jesús, vuestro Padre es compasivo. Es compasivo. Dios no es un machacador de los pecadores. Dios es misericordioso. Por eso en la Cuaresma Jesús, la Iglesia, nos invita a todos nosotros a hacer obras de misericordia. Fíjate una cosa muy práctica, haz limosnas, ayuda a la gente que sabes que está pasando necesidad, ayuda a los pobres, aquel que está pasando necesidad, de alguna manera también una necesidad espiritual. Eso obra milagro, eso puede transformar el corazón que está arraigado en muchos pecados. Sed compasivos, dice, y vuestro Padre será compasivo con ustedes. La medida que uséis con los demás, la usarán con vosotros. O sea, en la medida que seamos misericordiosos con los demás, Dios será misericordioso con nosotros. Fíjate, quizá no puedes salir de inmediato de unos pecados, pero haz obras de misericordia. Ya estás disponiéndote. Por otra parte, Dios no quiera que estemos en ese grado de rechazo, porque eso es malísimo. Y si hay, no temas, porque aquí está la palabra de Dios. Tu Padre es compasivo, es compasivo, puede curar todo, puede curar todo. Y además aquí te aconseja algo que sí puedes hacer: obras de caridad. Siendo compasivo con los demás, vas ablandando tu corazón. Porque si uno sigue en el pecado y muere en él, se condena. Y Dios no quiere eso. Por otra parte, la mayoría de las veces obramos el pecado porque no lo conocemos. O quizás no caemos en la cuenta del todo de su malicia. Por eso es importante aquí algo, y es la formación de la conciencia. Es necesario estudiar la ley de Dios, conocerla, para saber cómo he de hacer mi vida. Tantos sufrimientos a veces se hacen unos a otros porque no conocen cómo han de vivir como cristianos. ¿Cómo vas a vivir como cristiano si no conoces cómo es la vida de un cristiano? Si no has estudiado su santa ley, no le has dado un tiempo. Es necesario darle un tiempo a la formación para iluminarse uno. ¿Cómo vas a ser ejemplar si no sabes, si no conoces el modelo? ¿Cómo vas a guiar a otros por el camino si no conoces el camino? ¿Cómo vas a iluminar a otros si eres una antorcha apagada? El cristiano es una luz, ha dicho el Señor. Ustedes son la luz del mundo. Es una gran responsabilidad también para nosotros. No es solamente para nuestra vida. Todos nosotros estamos llamados a guiar a los demás por el camino correcto. Pero eso no con palabras, sobre todo con nuestra conducta. Estamos en Cuaresma, queridos hermanos. Pidámosle a Jesús y a la Virgen, primero, confianza. Nunca temas del perdón de Dios. Acércate a la confesión. Segundo, forma tu conciencia. Prepárate. En tantos sitios hay cursos que te puedan ayudar a formarte. En lo mismo en nuestra parroquia llevamos a empezar el curso de teología para formar tu conciencia, para conocer bien la ley de Dios y puedas obrar siempre en lo que es correcto ante Dios. Amén.